Vamos a encontrarnos esta vez para asistir a una mesa redonda. Voy a pasar a presentarles a los miembros de la misma, desde mi derecha más extrema hasta... Vamos por orden. El padre José Ramón López de la Osa es sacerdote dominico, licenciado y doctor en filosofía en la especialidad de ética política. Ha sido profesor en muchas universidades, ha sido profesor visitante en la Universidad de Berkeley, ha sido profesor también en la Universidad Pontificia Comillas, ha sido profesor en el Angelicum, en la Universidad San Pablo CEU, y en estos momentos es profesor agregado de Ética Política y Moral Social en la Facultad de Teología de Valencia, en la que, si no me equivoco, pues lleva siendo profesor desde el año 2008, ¿no? Tiene numerosas publicaciones, tanto en el ámbito filosófico como sociológico y pastoral, que no voy a leer para dejarles cuanto antes a ellos que tomen la palabra. Don Eugenio Nazarre Goicoechea es diputado, es un político español, es parlamentario, licenciado en Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y también graduado en Periodismo. Él es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Merece la pena que digamos algunas cosas de su historia en la militancia política. Él formó parte de la Unión de Estudiantes Demócratas, participó en las Juventudes Democristianas en los años 60, mediados de los 60. Es una de las personas que este año me imagino que celebrará con gozo la fundación del 50 aniversario de la revista Cuadernos para el Diálogo, que, si Dios quiere, podremos celebrar en el mes de octubre de este año. La revista nació en el año 63. Bueno, pues Eugenio fue secretario de redacción, fue también miembro de su consejo de dirección. En los años 70, 77 se incorporó a la Unión de Centro Democrático y ha tenido numerosos cargos en la estructura del Estado, en los gabinetes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, ha sido director general de Asuntos Religiosos, director general de Televisión Española. Hoy, como les he dicho, forma parte del Grupo Parlamentario Popular y es diputado de este grupo. Y por último, el don Antonio del Moral es jurista, ingresó por oposición en el Ministerio Fiscal en el año 83. Como fiscal ha trabajado en las Fiscalías de Ciudad Real y Madrid, formó parte también del Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado, es fiscal en la sección de lo penal del Tribunal Supremo y desde el mes de abril, yo creo, ¿no? Febrero, marzo, abril del año 2012 es magistrado por el turno de juristas de prestigio, de reconocido prestigio. Les decía, es magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pues bien, no hemos establecido un orden de intervenciones, ¿no? Solo un orden de presentación por el lugar que cada uno ocupáis, un tiempo prudencial para vuestra exposición, un posible incluso diálogo entre los miembros de la mesa, que eso siempre es muy interesante si procede, y un turno de preguntas y reflexiones por parte de los asistentes. Yo creo que podemos empezar por el orden, ¿no?, de la presentación y así vamos siguiendo. Gracias. A participar en esta jornada y en esta mesa redonda. Debo decirles dos cosas. La primera es que dado el tiempo, y por temor a que el tiempo me pille, voy a alterar un poco el orden de mi intervención. Y comenzaré, esta mañana está viendo el programa y bueno, estuvo don Mario Toso aquí, han hablado de doctrina social de la Iglesia ampliamente, y me voy a permitir, aunque después en el diálogo yo insista en los dos primeros puntos que trato ahí, pero probablemente sean más conocidos en el contexto de hoy, me voy a centrar inicialmente en el tercer punto, el desmontaje y el cuestionamiento ideológico de la democracia,
el cansancio democrático y probablemente en el contexto de nuestro diálogo haré referencia a los dos primeros puntos. Y probablemente esto me permita ganar algo de tiempo, ¿no? A mí, cuando vine aquí ahora y vi que era don Eugenio Nasarre quien estaba, me dio mucha alegría, porque don Eugenio Nasarre y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, y don Eugenio Nasarre es una persona extraordinaria, se lo puedo decir a todos ustedes, que esto lo saben mucho mejor que yo, ¿no? Lo decía porque cuando yo vi la otra persona del PP a la que yo no conocía, digo, pues a ver cómo se puede interpretar esto. Porque yo quisiera centrar mi intervención fundamentalmente en lo que, en el sentimiento que la gente tiene hoy día del desmontaje de lo democrático. Es decir, la gente de la calle, la gente que tiene que votar habitualmente, cómo entiende y cómo ve esto. Probablemente la forma que reviste esto más destacada últimamente quizás sean eso que llamamos indignados, eso que han sido los movimientos de los indignados, ¿no? Quizás es la forma más expresiva y más característica. Bien, yo quisiera centrarme en unos puntos para explicar de alguna forma esto y después haremos referencia, sin duda ninguna, a esos tres criterios básicos de la doctrina social de la Iglesia y, desde luego, a los tres acentos de la moral, ¿no? Y por ello empezaría con... Perdón, que es que yo pensé que yo era el último y no había encendido el ordenador, pero... Tenemos tiempo. Ya, bueno, pues bien. Bien, vamos allá. Verán, yo digo que me parece que es bastante significativo el momento del movimiento de los indignados, en la medida en que yo creo que han tenido cosas interesantes y que todavía seguimos viendo cómo estos movimientos van teniendo una cierta repercusión, ¿no? Yo creo que no se limitaron solamente a una reacción de protesta ante su falta de alternativas, que sin duda ninguna lo que hicieron lo fue, sino que yo creo que el objetivo fue, si quieren, mucho más ambicioso, por decirlo de alguna manera, más amplio y quizás también más inquietante. Yo creo que este posicionamiento ante la democracia, yo creo que veía el sistema democrático como un todo. Es decir, yo creo que en la diana estaban no solo los políticos y los banqueros, sino también estaba el sistema representativo, estaban los partidos políticos, estaban los medios de comunicación y estaban las instituciones. A todos ellos se les metió en una única denominación, que fue el sistema. Además, yo creo que el momento fue de lo más oportuno entonces, cuando comienza aquí, ¿no? Que fue en medio de unas elecciones autonómicas y municipales rutinarias y yo creo que con bastante poco interés como tales elecciones, ¿no? En medio de ese ambiente, y a decir verdad, sin esperarlo, nos despertamos de la rutina de una política plana y bipartidista para darnos cuenta de que algo no funciona. Este movimiento de descontento suponía una reacción muy importante que yo creo que ya estaba presente antes de materializarse en las plazas de todo el país, ¿no? También hay que decir que no es algo exclusivo solamente de España. En esas fechas fuimos viendo cómo los partidos, tanto de derechas y xenófobos algunos, habían ido ganando elecciones en muchos países europeos. Había un resurgir de la extrema derecha europea, ¿no? Y el ángulo de la protesta era diferente, pero yo creo que la sintomatología del problema al que se dirigían era la misma. Y era la rebelión frente a élites dirigentes, políticas y económicas, su apelación a lo auténtico y a erigirse en representantes del ser ciudadano común. Y aparte de esto, también yo creo que diferían en todo lo demás. En todo lo demás eran absolutamente distintos. Pero es importante quedarse con lo central del mensaje. Es decir, el malo de la historia, el villano, era la política sistémica. Es decir, el funcionamiento de la política tal y como la estábamos conociendo. Yo creo que los dos planteamientos, el de la derecha y el de la izquierda, apuntaban al mismo objetivo, es decir, las diferencias de la democracia realmente existente. La democracia parece que se ha quedado pillada en medio de un bucle en el que, por un lado, se ve cuestionada desde actitudes xenófobas y antieuropeas que añoran las antiguas fronteras y las identidades nacionales, y por el otro lado, se la presiona por el incumplimiento de las promesas de lo que era la democracia tradicionalmente en la construcción de la socialdemocracia europea. Y en medio de estas dos fuerzas y de estas exigencias, la política, eso que hemos llamado sistémica, se mueve incómodamente. Es decir,
no tiene un discurso claro con el que contrarrestar la presión y solo practica una indiferencia de la mayoría y la ausencia de alternativas viables. Por eso, aquellos indignados solo veían en la política pocas soluciones reales a los problemas de tipo económico, laboral y estructural, y esto aún lo vamos viendo hoy, y una crisis económica que iba minando el funcionamiento mismo de la vida colectiva. Da la sensación de que la democracia, que en otros tiempos se ajustó con muchísimo éxito a las condiciones sociales difíciles, estoy pensando en todo lo que fue la posguerra mundial, bien, hoy no sabe cómo ajustarse a las nuevas condiciones de la sociedad. Hay patologías que, sin entrar en un análisis muy exhaustivo, muestran el cansancio y evidencian lo que no funciona. La primera de estas patologías, voy a citar 4, si el tiempo me lo permite, voy a ir lo más rápido que pueda, es la separación entre ciudadanía y élites políticas. De alguna forma, aquellos movimientos lo redujeron con un grito que ustedes recordarán muy bien, ¿no? Democracia ya. Y trataba de presentar esta diferencia entre la ciudadanía y las élites, ¿no? En el fondo es esto que llamamos y que todos percibimos que es la pérdida de confianza y la desafección. No se trata de algo estrictamente español, como decía antes, es más bien la ruptura de aquello que sostiene todo el entramado de la relación entre gobernantes y gobernados, la confianza. Hay una prueba clara de la debilidad de esta relación en casi todos los sistemas democráticos. La desafección aparece rápidamente después de que aparecen nuevos gobernantes. Me explico. El comportamiento es el siguiente. El proceso electoral reconcilia de alguna forma temporalmente a la ciudadanía con los líderes políticos. Quizás porque les devuelve la ilusión de participar en la elección. En cambio, rápido comienza a incrementarse la desconfianza una vez que comienzan a desarrollar las tareas de gobierno. Puede que ello se deba a la frustración de las expectativas, el volver a despertar del espejismo de que todo pueda cambiar, pero la reacción más habitual es proyectar este estado de ánimo sobre la clase política como un todo. Y así hasta las siguientes elecciones y volver a empezar. Lo hemos visto, el caso de Obama fue clarísimo. Obama supuso toda una expectativa de esperanza tremenda, a poco de la elección el Premio Nobel de la Paz. Y ahora ya empieza a tener serias dificultades, ¿no? Por otro lado tenemos el caso de David Cameron, tenemos el caso de Hollande en Francia, con una diferencia, que la velocidad de caída de la situación de desafección cada vez se acorta más debido a la crisis económica. Es decir, como si esta situación fuera el motivo de acortar la tregua temporal que se les otorga, ¿no? De hecho, al final, siempre oímos un grito que a mí de verdad que me desespera porque es que necesitamos de los políticos. Y el grito es siempre, todos son igual. Este es el lamento de la desesperanza. Por tanto, otra cosa importante es la pérdida del sentido de la realidad. Es decir, la idea que va quedando es que los políticos son una clase más atenta a sus intereses de partido que a los intereses generales. Que se fijan más en oponerse a sus adversarios, con quien por otro lado se identifican como miembro de la clase política, que en clarificar los problemas comunes y darles una solución. Esto ha quedado claro en la forma en que se han gestionado los problemas como el de la crisis y particularmente el problema que nos reúne hoy aquí, el de la corrupción, en lo que se refiere a la forma de comportarse los dos partidos mayoritarios en todo lo que se refiere a estos asuntos. Lo mismo ocurrió en los Estados Unidos, se recuerdan, no hace mucho, con la discusión sobre el techo de la deuda. Por puros intereses partidistas, se demoró peligrosísimamente una decisión que afectaba a la estabilidad y al reconocimiento económico internacional del gobierno de la nación, especialmente frente a China, que es su acreedor fundamental. La idea es siempre la misma. Los partidos se guían más por intereses electorales, por quedar bien ante su clientela, que por ejercer un liderazgo político responsable. Esta es la impresión y la sensación que va quedando. Se echa de menos un tipo de político con más responsabilidad y con más visión de Estado. Se sienten presos de los estados de ánimos de la ciudadanía sin darse la posibilidad de transformarlos haciendo pedagogía de qué es lo que de verdad conviene al país. No hay un interés general más allá del que se manifiesta en las preferencias ciudadanas, muchas veces expresadas torpemente a través de los medios. La crisis del euro y la política de gobierno que ha practicado el gobierno alemán yo creo que pueden ser un ejemplo perfecto de esto. Grecia
y con ello el futuro de Europa ha pesado mucho menos al final que los prejuicios de los electores de Renania-Westfalia. Yo creo que el problema se hace mucho más agudo y se aprecia frecuentemente en los políticos una clara distorsión de la realidad, visto desde su visión condicionada por su interés de partido. Y aquí la distorsión es doble. Primero, tienden a hacer una lectura partidista de la realidad de forma que ésta se pliegue a su estrategia política concreta. Y segundo, acaban interiorizando de tal manera su propia perspectiva de las cosas que acaba por desvanecerse un acceso a la realidad más amplia. La estructura piramidal de partido es prioritaria. Como ocurre con otras actividades de la vida, la dedicación a la política suele encerrar a quienes la practican en un mundo aparte, más atento a los vaivenes de partido y a la agenda política del momento que a la vida exterior. De ahí, de alguna forma, la pérdida del universo real. Sustituyen la realidad por referencias técnicas. Aterrizan en otro mundo dominado por los medios, la confrontación estéril de partidos, que nos parece un mundo visto desde la calle ausente de la realidad. Yo creo que, por otra parte, está también su contacto, y en este sentido decía lo que acabo de mencionar, con grupos más especializados y a su servicio, como es el caso de expertos en comunicación, economistas, en estrategas en planificación de programas, etc. Los sumerge muchísimo más en su propio entorno. La información que obtienen a través de ellos los va alejando de la realidad cotidiana y los reafirma en su perspectivismo. Y esto juega un papel importantísimo, en esto juega un papel clave la influencia de los medios de comunicación. Desde otro punto de vista, yo creo que su discurso se presenta ante los ciudadanos como envuelto en las rutinas del enfrentamiento con el adversario político. Y esto yo creo que va perfilando tres consecuencias que condicionan mucho nuestra percepción de los políticos. La primera es que el ideal ya no es hacer un discurso coherente, sino en adaptarlo al que en su caso vaya presentando el adversario y en reaccionar frente a él o frente a las interferencias de los medios de comunicación. Es otra de las consecuencias de la pérdida de liderazgo y del inevitable juego de gobierno-oposición. Con este juego no se puede evitar que los ciudadanos acabemos por interiorizar una visión cainita de la política, siempre más marcada por la disputa y el conflicto que por la pretensión de sumar fuerzas para la resolución de los problemas colectivos. Y esto nos lleva a un problema muy presente hoy. Es decir, en la medida que las alternativas reales entre los distintos partidos, entre las distintas propuestas políticas, se desvanecen, se acentúan necesariamente las discrepancias en lo simbólico. Me explico. La máxima aquí es la siguiente. A menor distancia ideológica, porque todo el mundo tiende a ocupar ese espacio de centro, mayor crispación. Cuanto más se sitúan todos en el centro del espectro político, mayor es la necesidad de diferenciarse y de cobrar un perfil propio. El resultado es que la imagen de la lucha casi agónica y siempre crispada acaba por ocultar muchas otras formas de cooperación que, sin duda, también se están dando en este espacio. El segundo aspecto, en esto yo creo que a esto se puede unir otra imagen que los ciudadanos perciben de la política y de los políticos, y que afecta en momentos como este, donde estamos inmersos en toda esta problemática de corrupción, y que llamaremos un poco el síndrome del maquiavelismo, según el cual a los políticos la percepción de los ciudadanos es que lo único que les interesa es llegar al poder de la forma que sea y conservarlo a cualquier medio. Y esta percepción ciertamente no es una percepción correcta ni aplicable a todos los políticos, pero es la percepción que el ciudadano medio va teniendo. Su guía no sería entonces la consecución de fines específicos para los intereses de la colectividad, sino solo aquellos que fueran funcionales para el objetivo. En el caso de la oposición, dejar de serlo, y es la convicción de que los que están en política, la gente tiene la sensación de que lo hacen porque algo le sacan a eso. Y en tercer lugar, yo creo que hay una tercera apreciación en este sentido, y que tiene que ver con la inmersión de las fuerzas políticas en partidos. Es decir, se llama el síndrome de Michels, un clásico de las ciencias políticas, que definió lo que llamó la ley de hierro de la oligarquía. Según esta ley, en toda organización, pero en particular en los sindicatos y en los partidos, siempre acaba imponiéndose la voluntad de una minoría profesionalizada, por muy democráticos que fueran los sistemas internos de gobierno. La imagen que se proyecta es la de una clase política que habita dentro de una caja negra, el partido, opaca y aislada del pulso de la calle,
y sujeta siempre a sus propias guerras de poder. El segundo gran punto que yo quería abordar aquí es un poco la distorsión de los canales de mediación. El primero, esta separación entre ciudadanía y élites políticas, ¿no? Parece un tema muy... El segundo sería la distorsión de los canales de mediación entre sociedad y sistema político. Si recuerdan, los grupos, cuando reivindicaban esto, utilizaban un eslogan y es: no nos representan. ¿Recuerdan aquello? Yo creo que este fue el grito más repetido por los grupos: no nos representan. Y la verdad es que en democracia esta es la más grave acusación que se puede hacer. Lo que quiere decir esto es que la ciudadanía no percibe que sus intereses sean tenidos en cuenta y que el proceso no es más que un simulacro de participación política, un rito vacío, para decirlo en términos litúrgicos. A esto se añade la convicción de que los gobernados no pueden ejercer el control sobre los gobernantes, lo que constituye su afirmación más drástica y recuerda las frecuentes críticas a la democracia representativa. La exigencia de un cambio del sistema electoral español para hacerlo más proporcional, así como un sistema de listas abiertas, va en esta dirección. Exactamente, va por ahí. Hace años, Edelman, en un libro que se llamaba Symbolic Use of Politics, señalaba la importancia simbólica que tienen las elecciones para estabilizar los sistemas democráticos. Y con la continua llamada al votante, se le hace creer que él importa y que el voto es algo parecido a un mecanismo con el que él interviene en la lucha política y con la que controla el proceso. Que él es una pieza imprescindible del sistema, el verdadero soberano. Las campañas electorales sirven como una escenificación ritual del mito democrático en el que, además, se apela a la racionalidad del votante y a su imprescindible contribución al sostenimiento del orden público, ¿no? El punto fuerte de esta crítica es que nuestra democracia ha sido absorbida por la fuerza omnipresente de los dos grandes partidos, que se reparten el control de todas las instancias de acción política. No solo las donde gobiernan, sino incluso otros órganos del Estado con una influencia estratégica. Estoy pensando en el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si no nos representan, ¿a quién representan? Pues la percepción que va viendo es que representan a sí mismos. Este es el problema, que representan los intereses de cada partido. También representan a grupos y a lobbies de presión que insisten para que sus intereses se vean satisfechos. La democracia así no sería el gobierno de todos, sino de quienes tienen la capacidad de acceso a las instancias de decisión, de llamar la atención y condicionar a los decisores políticos, en particular las grandes corporaciones. De esta forma, hemos ido quedando fuera del juego político, de la comunidad política efectiva. Este era el grito: no nos representan. La pauta de cualquier sociedad compleja, yo creo que es la escisión entre el interés del individuo como ciudadano que participa y que realiza su identidad ciudadana, optando por cada una de las alternativas que se le ofrecen, y por otro lado, el ciudadano como preferidor racional, dotado de intereses privados concretos, que delega la gestión en determinados grupos de interés, movimientos sociales o cualquier otra forma de defender sus intereses o inquietudes particulares. Cuando hablamos de corrupción es porque el individuo y sus intereses privan por encima del interés común expresado en la ciudadanía, ¿no? De todas formas, siempre se ha dado por supuesto que este poder en la sombra, que son los grupos de interés, pueden contrarrestarse por medio de la participación activa de la sociedad civil y de la denuncia mediática. Sociedad civil aquí implicaría todo aquello que pudiéramos ubicar dentro del público plural, articulado en una multiplicidad de grupos y de asociaciones que participan activamente en el proceso democrático. Y se delimita claramente tanto respecto del Estado y sus organizaciones como de los intereses más propiamente económicos. Coincide a grandes rasgos con esa esfera que articula formas de participación político-social que no encajan dentro de las propias del sistema institucional y que refleja con frecuencia unas formas de activismo político, a menudo desordenado, lúdico, expresivo, pero que a pesar de todo ejerce una influencia sobre el poder nada desdeñable. La burocratización del sistema y la fuerza de los intereses económicos ha fragmentado estas fuerzas que en los 80 se veían como una esperanza de resistencia al sistema y los ha dejado sin cabeza ni fines visibles. Muchos han emigrado a la red. Y de alguna forma la red ha sido un canal de vuelta, no sé si temporal, a la reacción a la realidad política con un cierto protagonismo.
Es decir, estos movimientos de indignados ha sido la forma en que han tomado tierra en las plazas públicas y que se han hecho sentir. Y esto expresa dos cosas. Internet facilita enormemente la movilización. Es decir, establece una conexión entre diferentes públicos rápida y eficaz, sin tener que pasar por los controles de los partidos políticos. Pero los ubica en un no lugar, como es la red. El problema es que queden como meros entes virtuales, sin salir a los espacios públicos, y son invisibles a los medios y a la realidad política que permite el empoderamiento. En cambio, ha sabido sacar a la luz la capacidad de comunicación entre sociedad y política de las nuevas tecnologías. Y esto, de todas formas, aunque es muy importante, es quizás todavía demasiado pronto para decir que los partidos políticos tradicionales no son necesarios después de esta movilización. Tercer aspecto que yo quisiera tocar, y es la conversión de la acción política en una mera gestión sistémica. Todo revierte al final en un aspecto de la política de hoy que diferencia drásticamente de la política democrática tal como la concebíamos antes. Se llama crisis de la política frente al imperialismo de lo económico. Es decir, o si quieren, colonización de la política por la economía. Sea lo que sea, al final lo importante no es cómo lo llamamos, sino cómo lo describimos. En el fondo, la democracia no es realmente un frágil mecanismo pensado para evitar el abuso de poder. Por eso, con frecuencia, es molesta, y por eso hay tanto empeño en neutralizarla, en reducirla a un simple rito de voto cada 4 años. La política ha ido al arrastre de la economía. Y ello obedece a la existencia de un sistema económico global y a la interdependencia de Estados, derivada del hecho de compartir políticas monetarias comunes y estar sujetos a la disciplina de una unión supranacional con un proyecto político débil, como colectivo. Por eso cobra total verisimilitud la acusación de que ya no se gobierna para la gente y sus intereses, sino para administrar los condicionantes sistémicos. Incluso que el sistema está por encima de la gente de carne y hueso y opera contra ella. La imagen que se proyecta es la de una alianza perversa entre poder económico y poder político, o si quieren, entre política y banca internacional o mundo financiero. A la hora de tratar de entender el fenómeno de la política, se nos presenta bajo el paradigma de la acción y bajo el presupuesto de que tiene una capacidad real para imponerse sobre cualquiera de las decisiones y de las condiciones que presente la vida social, tanto en su dimensión decisoria como en la comunicativa. Si las decisiones que más nos afectan se escapan a nuestro control democrático directo, porque se adoptan en escenarios situados más allá de nuestra soberanía o responden a necesidades derivadas de la creciente complejidad, ¿para qué nos tomamos la molestia de ir a votar cada 4 años? Todo esto nos lo confirman un ejército de tecnócratas y de expertos que hacen acto de presencia de forma permanente en nuestro espacio público. Y al menos, desde que la crisis asomara con toda su virulencia, han conseguido meternos miedo en el cuerpo y que proliferen 2 reacciones contrarias. Por un lado, la de quienes tienden a creerlos y se someten a lo que se supone no tiene alternativa. Por otro lado, la de quienes insisten en afirmar su voluntarismo en nombre de lo otro y niegan las premisas básicas que informan a este mundo sin alternativas aparentes. Otros estamos, y me incluyo, en una posición intermedia. Somos los que, bien conscientes de cuáles son los imperativos sistémicos, sospechamos que determinados actores económicos se aprovechan de la situación para presentar como legítimas, conformes a la reproducción eficaz del sistema, actividades que no lo son. El problema está en que carecemos de elementos de convicción suficientes para elaborar un juicio político que nos permita sostener una posición política consistente. Se ha ido cediendo tanto en este hermetismo entre política y capitalismo que este último parece haber devorado toda la posibilidad de pensar y de actuar de manera distinta a sus requerimientos. Por todo esto, yo creo que ante la dificultad de elaborar un juicio político adecuado, a la hora de ir a votar lo hacemos más como un acto de fe. Es decir, votamos a quienes nos merecen más confianza o se ajustan a nuestra forma de ser personas, aunque no sepamos de verdad cuál es su posición ante los grandes problemas, ni si se adecuan sus decisiones a posiciones argumentadas de forma consistente.
El resultado es que nos sometemos con facilidad a la manipulación y a los afectos, a una voluntad fabricada y no elaborada autónomamente por nosotros. La política expresiva y simbólica aparece así como el mecanismo más eficaz de movilización de la ciudadanía. El tipo de ciudadano vigilante, ilustrado y crítico que había detrás de la imagen de la democracia en la que queríamos habitar ha dado paso más bien a un ciudadano indiferente, primario y reactivo, que solo de mala gana abandona su espacio privado para ocuparse de las cuestiones públicas. Nos estamos reduciendo a una política de cuestiones periféricas, descuidando las grandes cuestiones que quedan en manos de los actores reales. Somos indiferentes e irresponsables. Sea o no cierto el sometimiento de la política a dichas necesidades sistémicas, los actores políticos, por su parte, no pueden darse por enterados, o al menos no pueden presentarse como meras correas de transmisión de lo que es necesario para que el sistema siga funcionando. Para evitarlo, el único recurso a su mano es dedicarse a lo periférico, insistir en reformas en todos los ámbitos extraños a la economía, todo menos evidenciar su impotencia. Yo creo que el localismo de lo político les impide dar el salto a un discurso más cosmopolita, más conforme con la dimensión de las cuestiones que estamos hablando. Y como me apremian con el tiempo, yo quisiera ir un poco a las propuestas. Me quedaría este cuarto punto de ciudadanía entre privatización o impotencia, ¿no? Otro mundo es posible. Pero déjenme ir, por lo tanto, un poco a este tercer punto, aunque sea acortar mucho, ¿no? Miren, yo creo que de todos los fines conflictivos, y solo en parte conciliables que podemos perseguir, el prioritario es, sin duda, reducir la desigualdad. En condiciones de una desigualdad endémica, resulta difícil alcanzar todas las demás metas deseables. Sea donde sea, los pobres y los desvalidos no pueden esperar justicia. Salud, educación, trabajo, etcétera, son medios sin los cuales no es posible adquirir un mínimo de bienestar, felicidad y cualificación que nos permitan vivir tanto social como personalmente. Yo creo que, y mis propuestas irían en un doble sentido. La primera, creo que tenemos una seria crisis de civismo. Hemos ido poco a poco cayendo en una seria crisis de civismo. Es, diría yo, el mal de las democracias actuales. Un papel propugnado, yo creo que por el virus de la indiferencia, que amenaza con conducir a las sociedades democráticas más avanzadas hacia el totalitarismo de la indiferencia. El totalitarismo es un espacio privado en el que la ausencia de comunidad ha dado una visibilidad absoluta a todo lo que es privativo. Lo privado se hace público, del mismo modo que lo público se ha privatizado. Yo creo que nos faltan, o sería importante insistir en tres aspectos. Es decir, proponer un nivel mucho más cooperativo, es decir, colaborar en la mejora de la vida colectiva, con un profundo sentido de pertenencia. Participar activamente en ella, y sobre todo con una solidaridad que sea fundamentalmente responsabilidad y reconocimiento de los otros. El civismo es ético, porque sin normas morales es imposible caminar en paz, respetando la libertad de todos. La conducta correcta y respetuosa entre propios y extraños es la manifestación más clara del civismo. La cultura pública de convivencia por la que se rige una determinada sociedad es un bien compartido y a compartir por todo el pueblo, toda la sociedad. Y ese es su atributo esencial. Pero no es solo una forma de proceder. El civismo no es un hecho procedimental, incluye un contenido moral. Expresa unos determinados valores y unas creencias acerca de la sociabilidad humana. Por eso es una cultura, y no solamente un conjunto de buenas maneras, ¿no? Es la forma de vivir del ciudadano, más allá de la pertenencia a una comunidad u otra, más allá de las diferencias territoriales o individuales. La ciudadanía debe tener un sentido común y universal. El civismo es el modo de convivir en la ciudad. Y yo creo que, en segundo lugar, en el orden político, yo creo que si queremos confrontar la corrupción, necesitamos más mecanismos de control del gasto público. Una oposición que funcione como alternativa seria y con posibilidades al poder frena más la corrupción. Los casos peores están vinculados siempre a la financiación ilegal de los partidos políticos, y la corrupción es lo que más trabaja por el desplome de la democracia. La lucha contra la corrupción yo creo que exige imaginación, pragmatismo y, desde luego, una judicatura. Yo por eso esperaba oír a don Antonio antes, ¿no? Una judicatura independiente y con capacidad para imponer la ley. Los cambios en las instituciones gubernamentales, especialmente en las locales, pueden condicionar y modificar las prácticas políticas. La coordinación de tradiciones cívicas requiere un paso lento del tiempo.
Las medidas más efectivas no son las que ambicionan su erradicación, son las que crean medidas de control. Y yo creo también que no hay que olvidar una cosa, que ante la corrupción no hay que dejar de trabajar, pero también es buena una cierta dosis de escepticismo. La mejor defensa contra ella es, desde luego, una buena información, una información transparente y una cultura política, cívica y, sin duda ninguna, comprometida. Gracias. Bien, Eugenio, yo os pediría, para ser equitativos, 25 minutos, que es más o menos lo que el primer ponente ha usado, pues los demás tenéis ese tiempo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias primero a Fernando Fuentes por haberme invitado a participar en este encuentro. Me siento muy a gusto aquí entre todos ustedes. Muchas gracias a Teresa por su presentación, a los miembros de la mesa con los que también me siento muy a gusto compartir este debate. A mí me parece que este es un debate importante, necesario. Yo lo hago en fin, pertenezco a eso que hemos llamado la clase política, y voy a hacer una reflexión desde dentro de ella. La hago con amargura en estos momentos, porque, en fin, por la brevísima reseña de mi vida que ha hecho Teresa, bueno, yo ya soy un veterano de la vida pública, de la vida política, y todo mi compromiso político se plasmó en eso que hemos llamado la democracia que nació con la transición. Y yo me siento, les confieso a ustedes, muy identificado con esa democracia. Me parece que en la obra de la transición se hizo una gran labor histórica, se consiguió la reconciliación de manera razonable entre los españoles, se sentaron las bases de una convivencia posible en España, las bases también para generar prosperidad, un sistema político, en fin, homologable y basado en una democracia representativa a la cual las interesantes reflexiones del profesor López de la Osa, bueno, nos ha hecho ver que está en crisis también. Y yo lo que veo en estos momentos, y por eso también me produce en fin, amargura y preocupación, es que con la crisis, y la crisis de la democracia representativa que ha surgido en la crisis que no es identificable del todo con la corrupción, y los fenómenos de corrupción patológicos que se han producido y han saltado a la luz en estos momentos de crisis, hay una desafección que yo veo evidentemente en la clase política, evidentemente en los dos pilares del régimen de la transición, que son los dos grandes partidos políticos que han gobernado en España. Todo sistema político, como todos sabemos, tiene unos agentes y se plasman necesariamente en unos sujetos políticos, y entonces, evidentemente, en fin, nos tenemos que preguntar por qué se ha producido este fenómeno de la corrupción, de por qué se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad española, siendo conscientes que la corrupción está en todos los sistemas políticos, que es inherente al poder político, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como decía Lord Acton. Pero aquí esa corrupción que podríamos denominar fisiológica, que hay que combatir permanentemente, que es una transición permanente, se ha convertido en un fenómeno de relieve. Y entonces, por algo ha pasado, algo hemos tenido que hacer mal para que estemos en esta situación que tiene efectivamente el riesgo de que ponga en peligro al menos el sistema político que nos dimos en la transición. Yo, haciendo un enfoque, una perspectiva histórica, me atrevería a decir que mutatis mutandis, no tiene casi nada que ver, pero en fin, introduzco este paralelismo, la restauración de Cánovas, que creó un sistema político que produjo unos beneficios importantes a la sociedad española de aquella época, la primacía del poder civil frente a los espadones,
un régimen también con alternancia de los partidos, etcétera, acabó degenerándose fundamentalmente con varios vicios. Uno de ellos es lo que se llamó el caciquismo, que desvirtuaba las elecciones, etcétera. Pues bien, el sistema político de la Restauración fue incapaz de producir las transformaciones o las reformas necesarias para acabar con ese mal, y el mal acabó con el desprestigio del sistema y con el fin del sistema. Por lo tanto, yo creo que deberíamos afrontar este problema con decisión y con enorme responsabilidad. ¿Qué factores? Algunos ya se han señalado aquí en lo que he visto en la sesión de la tarde, pero en fin, lo diré muy sucintamente. ¿Qué factores han contribuido, a mi juicio, según mi criterio, a que emergiera estos fenómenos de corrupción, fundamentalmente de corrupción económica en los partidos, aparte de otros defectos en los que no voy a entrar? Muñoz Molina, el escritor, el novelista, ha escrito un libro recientemente que se llama Todo lo que era sólido. Es un pequeño ensayo, si el que no lo ha leído aconsejo leerlo, porque él es un buen escritor, escribe bien, y cuando un escritor afronta un tema, pues hay que saberlo leer. No todo lo que dice yo estoy de acuerdo, y produce una exageración, pero es una especie de relato de lo que él llama los años del delirio. Unos años en que la sociedad española, que en fin, conquistó la democracia, que creyó que la democracia, en fin, era un sistema con el que podía, en fin, se le transmitió y se contagió resolver una serie de expectativas de mejoras de vida, de condiciones de vida, de transformación de la sociedad española, y se produjo una especie de dinámica en el que, basada en la exageración por todo el conjunto de los actores. Los políticos han estado otorgando crecientemente derechos, parecía inagotables, pero derechos, como decía Giovanni Sartori, derechos con coste. Los derechos sociales y económicos tienen coste, no son ilimitados, no se pueden prometer así como así. La ciudadanía ha creado esas expectativas. De esto han surgido unos elementos buenos, en estos años de democracia. Por ejemplo, en el ámbito local, qué duda cabe que las ciudades españoles, cuando uno iba hace 30 o 40 años a cualquier país de Europa, decía, qué bien está esta ciudad. Ahora, cuando regresa uno de Francia, incluso de Alemania o de Italia, vuelve a España y dice, qué bien está esta ciudad. Pero se alimentaron unas expectativas que todos conocemos, y que fue, diríamos, transformando ciertas conciencias como de la ciudadanía. Nos olvidamos de los deberes y privilegiamos los derechos. En segundo lugar, esto significó, y fue culpa fundamentalmente de las élites, que alimentó a la ciudadanía, incluso esas expectativas, un progresivo aumento del gasto público en todos los órdenes. Es decir, la España de Cánovas, para ponerlo, gastaba en gasto público el 10% del PIB. La España de ahora gasta el 46% del PIB. Yo recuerdo que en la biografía de Gaulle hay una anécdota divertida. Al final de su etapa, en la posguerra se produjo un incremento sucesivo del gasto público, y cuando el ministro de Hacienda, de Presupuestos, le presenta a De Gaulle, que por otra parte era muy estatalista, no es que fuera un liberal y creía en la nacionalización de la banca, le presenta un presupuesto que superaba el 40% del PIB, dijo, yo no lo puedo aceptar porque a partir de un cierto límite estamos cambiando de sociedad. El poder político se hace demasiado fuerte, y por eso yo antes me he permitido intervenir en ese debate en lo público y privado. Ojo, yo creo que el depositar en todo en la esfera pública cualquier de los servicios tiene efectos que tenemos que considerar que son negativos. Es decir, cerca de la mitad de las decisiones económicas de gasto que se producen en España dependen de decisiones políticas.
Tercer problema, se ha producido, y no voy a insistir en ello porque se ha hablado de esta tarde, en un debilitamiento de los mecanismos tradicionales de control, de gestión de los recursos públicos, con distintas causas. Yo soy un viejo funcionario del Estado y he vivido esa transformación, yo creo que degenerativa. Es decir, había antes tres figuras en cualquier administración: el secretario, el ayuntamiento, el secretario del ayuntamiento, el interventor, el depositario, que era una especie de a que todo el mundo le temía. Bueno, esas se han debilitado y el control de la legalidad se ha producido a través de, se ha debilitado a través de distintas fórmulas, entre ellas la huida del derecho administrativo del que se ha hablado y que yo creo que ha sido algo perjudicial. Este debilitamiento se ha venido acompañada de una devaluación de unos elementos esenciales del Estado de Derecho, sobre todo el que tiene más gasto público, que son las élites funcionariales, los cuerpos del Estado, que en función de su profesionalidad mantienen la independencia y los controles, con una invasión de la esfera de los partidos políticos. En cuarto lugar, yo creo que ha contribuido a esto la rápida transformación de nuestro Estado centralizado, integrado en el Estado de las autonomías, con la creación de unos entes político-administrativos a los que enseguida y muy pronto y de manera veloz se le ha dado unos poderes fundamentalmente de gasto que necesitaban para legitimarse una especie de reafirmación. Y entonces esto ha provocado gastos ostentosos, despilfarros, reafirmación de las clases políticas regionales improvisadas. En quinto lugar, esto podemos hablar más en profundidad, pero nada más lo apunto, los partidos políticos, efectivamente. Es decir, yo creo que nuestra democracia, como toda democracia moderna, apostó por una democracia basada en los partidos políticos como articuladores del pluralismo político y gestores, diríamos, de los intereses en función de los resultados electorales, de la confianza electoral. Y protegimos demasiado a los partidos políticos que en la incipiente transición en fin, estaban en mantiñas, con unas generosas subvenciones a los partidos políticos, y se produjo el fenómeno de que nos convertimos a los partidos, sobre todo a los dos grandes partidos, en unos partidos de masas, con una afiliación capilar. El partido al que yo pertenezco es del centro derecha europeo, el partido que hasta ahora tiene una crisis evidente, tenía más afiliados que en Francia, que en Alemania, 600.000 afiliados. Habíamos conseguido, bueno, un fenómeno que, en fin, habrá que analizar. Bueno, y se han producido dos fenómenos que yo creo que en las causas, este conglomerado de causas, que es la falta de transparencia y lo que yo he llamado la debilidad de los controles propios de cualquier democracia para combatir eficazmente los fenómenos de la corrupción. No me meto en los aspectos punitivos que son esenciales del problema porque pertenecen al Poder Judicial, yo creo que son esenciales también y espero las reflexiones de nuestro compañero de mesa. Y, por último, ya me permito formular, en fin, como introducción al debate, unas brevísimas observaciones y propuestas que me parecen imprescindibles para llevar un necesario proyecto de regeneración democrática en el que la corrupción es un capítulo de ellos. Es decir, yo creo que desenfocaríamos la solución del problema si nos concentráramos solamente en lo que llamamos, en fin, la corrupción por venalidad, etcétera, sino que el sistema político español ha sufrido un proceso de degeneración que tenemos que corregir. La primera reflexión. La regeneración democrática debe tener, yo creo, como protagonista principal a la misma sociedad española. Yo creo que no podemos creer, y lo digo desde dentro de la política, creer que solo en el ámbito estricto de la política se va a producir un fenómeno de autorregeneración.
Entonces hay que hacer una presión, requiere el impulso, por lo tanto, de la sociedad. Lo cual quiere decir que ese impulso de la sociedad hay que reflexionar, hay que intentar canalizarlo adecuadamente, porque tiene también, diríamos, riesgos de que vayan, algunos los ha señalado Lope de la Osa, por derroteros equivocados. Segundo, el programa de regeneración democrática debe huir de tentaciones populistas y de propuestas que impliquen en sí mismas la destrucción del modelo democrático. Y del modelo democrático, en fin, el único que funciona, la representativa. El norte, por lo tanto, debe ser el perfeccionamiento de un sistema democrático que garantice el imperio de la ley, la protección de las libertades y los derechos, el correcto funcionamiento de las instituciones, etc. Y este es un debate importante. A mí me preocupan ciertas corrientes que están planteando propuestas de presunta regeneración democrática que van a la destrucción de la misma democracia. Siguiente consideración. La antipolítica es también política y no podemos caer en esta trampa. La condena o el rechazo de la política como un mal en sí mismo, lo sabemos por la historia, construye la destrucción de la democracia y alimenta soluciones autoritarias. La consideración de los partidos como males en sí mismo y, por lo tanto, su condena también, en fin, al final tiene efectos perversos desde el punto de vista democrático. Siguiente concepción. Los medios de comunicación han tenido y tienen una especial responsabilidad que resulta imprescindible subrayar y analizar. Hacen un grave daño a la misma regeneración democrática, posiciones de deslizamiento hacia populismos, condenas indiscriminadas, informaciones sin rigor, debates que se producen de manera estridente, ataques que no respetan los derechos de las personas. Penúltima consideración. La regeneración democrática debe centrarse en establecer con claridad y aplicar con determinación reglas del buen gobierno. A mi juicio, las que han sido insuficientemente observadas. Entre ellas, primero, la más importante, la transparencia. Y yo creo que el proyecto de ley que está en tramitación en las Cortes Generales da un buen paso en la buena dirección. Segundo, la limitación del gasto. Debemos volver a una concepción de administraciones austeras, con la eliminación de todo despilfarro de gastos y actividades que no sean de estricto interés general. Tercero, una regla de oro, que es el equilibrio presupuestario. A mí me parece inmoral que una administración gaste más de lo que recibe, entre otras cosas porque genera la deuda a las futuras generaciones. Cuarto, una rendición de cuentas efectiva. Cada institución, por pequeña que sea, tiene que rendir cuentas periódicamente de los recursos públicos que ha gestionado, con sanciones eficaces en el caso de un insuficiente o mal rendición de cuentas. El fortalecimiento de los controles de legalidad de la administración, de los que podemos hablar, y la limitación de mandatos de las personas que ostentan los máximos cargos del poder ejecutivo en los diferentes niveles políticos de la administración. Yo tengo que decir que en el último congreso de mi partido yo presenté una propuesta de una enmienda de los estatutos en este hecho, fracasé, fui derrotado, pero se está abriendo paso, yo creo, este planteamiento. Y mi última observación. Yo creo que este debate necesita fortalecer un clima en el que se haga más viva y más presente la dimensión moral de la vida política y democrática. España no puede prescindir de este debate de índole moral, porque yo creo que una base de estos años prodigiosos fue un debilitamiento de los valores, de lo que significan los deberes, etcétera, en un contagio, en fin, público y ciudadanía. La democracia se corrompe si no se apoya en sólidos principios morales. En los años del delirio, algunos de estos principios se debilitaron en la sociedad española, tanto en los comportamientos propios de la sociedad civil, mundo económico y financiero particularmente, como en lo que se pedía a la política. Yo creo que tenemos que aprovechar
esta crisis como revulsivo en la sociedad española para, digamos, avanzar y profundizar en este debate moral. Y por ahora me callo. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, pues Antonio, te toca la noble tarea de cerrar. Sí, muchas gracias. Sí, agradezco la presencia aquí, la invitación dirigida por Fernando Fuentes. Aquí me siento muy a gusto y he estado muchas veces aquí y también en ese lado en otras ocasiones y en algunas salas también de esta casa, siempre felizmente. El título de la mesa es Lucha contra la corrupción, una tarea jurídica, ética y educativa. Me parece que el título tiene un defecto que Teresa ha sabido corregir con gran presteza. Yo pondría una tarea ética, educativa y jurídica. Y jurídica casi podíamos prescindir. Voy a recrear esta idea, que a lo mejor suena un poquito iconoclasta, yo creo que luego quedará más reconducida a términos normales. La justicia es una herramienta básica en la lucha contra la corrupción. Ahora, pensar solo en la justicia y pensar todavía peor, solo en la justicia penal, es pedirle pegas al olmo. Parece que eso es tremendamente decepcionante y gran parte del fracaso de las políticas contra la corrupción está en no atajar las causas, sino en poner el acento en lo espectacular, que es decir, vamos a subir las penas, vamos a crear otro delito, pensar solamente en ese librito que es el Código Penal. Que hay corrupción, esto es algo evidente, no es exclusivo de todas las sociedades occidentales, no es exclusivo de nuestro país, es un problema internacional. Recordaba al preparar las notas como en una reunión internacional, en Hispanoamérica, el tema sobre corrupción, un ministro de un país iberoamericano, me lo contaba un compañero fiscal, que estaba allí, pues estaba haciendo un discurso y decía, no diré el país, lógicamente, pero decía, mi gobierno está muy empeñado en la lucha contra la corrupción. Es una tarea prioritaria de mi gobierno reducir la corrupción a sus justos términos. No se dio cuenta de la traición que le había hecho el subconsciente. O sea, ojalá reduciésemos la corrupción a sus justos términos, que es el cero. Digo que en eso, la justicia, yo me parece que he dado un ejemplo, siento no haber podido incorporarme antes, pero ya eso por lo menos sirve de gráficamente. La justicia de entrada llega tarde. Aquí tenemos el ejemplo que ha llegado, no sé si unos minutos tarde o un poquito, y eso pasa. Y la justicia pues aborda las cosas, es un instrumento, sobre todo la justicia penal, que es donde yo me muevo, y de eso es de lo que voy a hablar al final. Al principio de la insuficiencia de la justicia, es un instrumento excesivamente, una herramienta excesivamente tosca, que los problemas no son exclusivamente de poca prisión o de poca cárcel, o que los problemas están mucho más allá. Yo recordaba otro que he apuntado, la mujer del César. Todos recordamos aquel famoso adagio, ¿no?, de que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino que además debe parecerla. Debe parecerlo. Pues por eso hoy estamos más concienciados que nunca contra la corrupción. Uno pregunta en la calle, pregunta a la gente y uno nota que hay una tremenda antipatía frente a los fenómenos de corrupción sólida, absolutamente blindada, absolutamente sin fisuras. Sin embargo, hay corrupción y creo que podríamos darle la vuelta. Yo diría, es que la mujer del César no solo debe parecer honesta, sino que además debe serla. Debe serlo. Y hoy me parece que en nuestra sociedad, y en este tema se deja notar mucho, hay una gran obsesión por parecer
y una nula o escasa preocupación por el ser. Hasta el punto que diría, los políticos, y después matizaré esto, están tan obsesionados por parecer honestos, y insisto, que esto lo aplicaría, yo me pondría, como alguien ponía el todos somos presidentes, yo me pondría el todos somos corruptos. Me parece que eso es un reflejo fiel de lo que hay también socialmente, no es una clase distinta, una casta distinta. Me parece que el fenómeno se proyecta. Están tan obsesionados por parecer honestos que incluso estarían dispuestos a hacerlo si eso fuese absolutamente indispensable para parecerlo. A lo mejor puede parecer excesivamente, o sea, que es tal la obsesión por el parecer que hasta incluso uno dice, mira, si no queda más remedio que serlo para parecerlo, estoy dispuesto. Sé que hay unas gotitas de exageración en lo que digo, me parece que hay algo también de un mal social que es esa sociedad actual muy obsesionada por el parecer, y en la que hemos perdido, y eso es un problema moral, es un problema ético, es un problema educativo fundamentalmente, en la que hemos perdido el gusto de la gente por el ser y no por el parecer. Hace muchos años, ahora me acuerdo, esto lo expresa muy bien una anécdota, no sé dónde la leí, ni de quién la contaba, de Juan Pablo II. Pablo II era un gran aficionado al teatro, y ahí comentaba alguien pues, relativamente cercano, que había un diálogo dramático que le fascinaba. Era extractado de Hamlet, en la que la reina le dice a Hamlet, pareces triste. Hamlet le contesta inmediatamente, ¿que parezco? No, yo no sé parecer. Si me ves triste es que estoy triste, pero yo no sirvo para parecer. Eso a Juan Pablo II le fascinaba, y me parece que su imagen es refleja muy bien, ese diálogo refleja muy bien lo que era Juan Pablo II. No aparentaba o no pues, lo que... Y creo que, sin embargo, hoy hay mucha, insisto, y nos pasa a todos, mucha obsesión por el parecer, y nos estamos olvidando del ser. Y en esto de la corrupción me parece que pasa algo muy semejante, y eso es lo que hay que atajar antes que nada. No basta con parecerlo, no basta con parecer honestos, sino que hay que luchar porque la gente, no solo los políticos, sino porque la gente quiera ser, descubra que lo importante es serlo. Platón, en su República, en el segundo tomo de su República, en uno de los diálogos, evoca una historia, un cuento, que viene bien para ilustrarlo. Antes, el diálogo anterior ha sido con Casímaco, que es un energúmeno que sostiene que el poder inevitablemente corrompe y que al corrupto, al deshonesto, al injusto, le va mucho mejor que al justo, y que el justo está condenado a ser un desgraciado y que, por tanto, no tiene sentido. Hay, en el fondo, un planteamiento de utilidad, ¿no? De hacer lo que conviene, cómo me va a ir mejor. Glaucón, en el diálogo siguiente, retoma ese personaje que utiliza Platón, retoma en un diálogo con Sócrates, retoma la idea, y Glaucón pone el dedo en la llaga al hablar de los de los corruptos que pasan por honestos, y de aquellos que se comportan honestamente exclusivamente porque tienen miedo a las leyes, porque tienen miedo a que descubran que no son honestos. Entonces relata un cuento de Giges, el pastor. Luego eso inspiraría algún tema muy recurrente en la literatura, el del hombre invisible. Giges es un pastor que sirve al rey de Lidia, que habría que ubicar en la actual Turquía, y es un pastor, sirve fielmente, lealmente al rey, es un hombre tenido por justo
por todos los demás pastores, por todos los demás ciudadanos. Giges en un momento dado, de una forma inquietante, sale un terremoto, entra en un abismo y descubre allí a un gigante, un caballo con un cadáver de un gigante. Bueno, ve que tiene un anillo, le quita el anillo, se pone el anillo. Al cabo de un tiempo descubre que poniéndose el anillo se hace invisible. Lo descubre porque en las asambleas de pastores ve que cuando está jugando el anillo, cuando se pone el anillo, cada un rato empiezan a hablar mal de él. Entonces dice, eso es que no me están viendo, ¿no? Sí, eso es que piensan. Entonces descubre que efectivamente lleva comprobando. Entonces el Giges, gran ciudadano y tal, pues empieza a conseguir que lo nombren delegado ante el rey. Allí seduce a la mujer del rey, degolla al rey, se convierte en el nuevo rey y se convierte en un tirano, valiéndose de ese poder de hacerse invisible. Y la pregunta que plantea Platón en boca de Sócrates, ¿no?, en esto es: ¿puede el hombre invisible ser honesto? O si efectivamente no existiese, si no fuésemos visibles, si no nos viesen, estaríamos condenados a ser deshonestos. Y hay que, me parece que recuperar ese mensaje de Sócrates: el justo es quien desea ser bueno y no solo parecerlo. Ese ser. No ser corruptos, no solamente no poner. Y decía, ayer estaba con una persona con una vida muy dura, durísima, ¿no? Y ahora, pues ya que ha salido de muchos males y tal, pues trabaja 16 horas al día, pues tiene algunas enfermedades graves, tal, ¿no? Y vive en una casita pequeña, no ha conseguido un poquito rehacer las cosas. En un momento dado me contaba pues cómo iba a trabajar por la mañana muy pronto, después cogía el autobús y se iba a otro sitio a limpiando, ¿no?, con una fregona. Entonces digo, bueno, pero en el autobús, dice, no. Y entonces me sacaba su billete de metro y me explicaba, lo tengo hace 3 meses. Entonces tenía pues una pequeña, yo jamás había visto que existía esto, porque tenía una cosa muy ingeniosa, con un post-it rosa. Me lo explicó, que ya se me ha olvidado, ¿no?, pero era un tema habilidoso. Oye, esto está en internet, lo ves, no sé cuánto. Tú primero lo desimantas, cuando tienes uno menos, lo llevas allí y dices, mira, que esto no me funciona. Entonces te dan uno que pone tal, le pones eso, y eso puede estar picando continuamente, que se mancha en el post-it, ¿no? Si viene de eso, quitas el post-it rápidamente, y bueno, ahí puedes tener un poquito de conflicto y tal. Dices, no, pues fíjate ya cómo estoy. Decía esta persona, pues, que ha estado en prisión algún tiempo y tal, fíjate cómo estoy. Que el otro día el empleado, el conductor, se quedó un poco desconcertado y me miró y me atosigue, fíjate yo, como para asustarme yo de eso, pero me dio miedo de que me pillase, ¿no? Pero esto es una anécdota tonta, o sea, no tiene ninguna importancia y bueno, pues es una... Pero de esto, claro, personas que tenemos, no estoy hablando desde fuera, sino que tenemos esa mentalidad, que eso nos parece, bueno, pues esa picaresca, ese llamar para meter, para recomendar, ese cuántos, oía yo hace poco el dato, que ya no lo tengo, cuántas personas cobran de la seguridad social, pensiones a las que no tienen derecho, cuántas personas cobran del paro, cuánto hay de tal, eso es de recomendaciones de tal, eso está ahí porque pensamos que somos invisibles, que no nos ven, que tenemos el anillo en determinados puntos. Entonces, eso me parece que es la tarea fundamental en la cual estamos todos implicados. Me parece que es una tarea de moralización. Y pensar que esa tarea la va a hacer el derecho me parece una ingenuidad tremenda y una forma de engañar, sobre todo si se piensa que es el derecho penal el que va a hacer esa tarea. Hace poco yo estaba hace un año y pico, 2 años, en un debate, bueno, de gente muy... Estamos hablando, yo hablaba de la justicia,
Y yo me atreví a decir, sigo pensándolo, y de hecho luego encontré un texto de Bernanos, una carta que escribía Georges Bernanos con motivo de la derogación de la ley del divorcio por Pétain en Francia, en que decía, yo me atreví a decir, prefiero una sociedad donde no sea delito el aborto y nadie practica abortos, nadie se sienta que no, un país, un Estado en que eso esté castigado como reflejo de tal y sin embargo pues haya. Yo mi objetivo, me decían, sí, no, sí sé que eso es una, que estamos hablando en teoría, ¿no? Pero y me saltaban todos diciendo, pero eso que dices es iconoclasta, ¿no? Eso, pero qué. Y decía, con el derecho, no, el derecho que tiene una función moralizadora, sin duda. No sé yo quién, que digo de eso, quién la niegue, ¿no? Ahora, el derecho solo es tremendamente insuficiente. Y eso hay que mentalizar. Yo creo que la idea, el cuentecito ese del anillo, de lo invisible, ya nos aporta algo, aunque sea algo incluso compatible con esa mentalidad muy utilitarista que está detrás de esos planteamientos en que predomina el parecer sobre el ser. Lo ideal es conseguir cambiar esa mentalidad, pero mientras tanto pues también es cierto que es objetivo que cuanta más visibilidad también será los fenómenos de corrupción que estamos en la sociedad, pues será más, pues todo lo que sea transparencia a nivel institucional. La ley de transparencia es un paso con todas sus imperfecciones y con todas, y a nivel social, ahí está la prensa, los medios de comunicación, eso es bueno. Por supuesto que no ataja las causas, pero eso es bueno, es una forma de disminuir la corrupción, que tampoco, esto es obvio, en una sociedad necesitamos el derecho, que tampoco se puede combatir en una sociedad plural de convivencia, no se puede combatir exclusivamente con ideas morales o con educación, también hace falta la herramienta del derecho. Ahora, dentro de esa herramienta del derecho, también pienso que la última ratio, y con esto el último recurso, es el derecho penal. Que también, a pesar de que, insisto, en la práctica, muchas veces el político tiende a adormecer, a poner sordina a los problemas con una reforma del Código Penal. O sea, la frase endureceremos las penas, eso es un titular muy llamativo, muy barato, porque es muy fácil modificar el Código Penal, pero tremendamente ineficaz. Esas cosas porque se endurecen tanto las penas que al final, bueno, pero te das cuenta de que esto está castigado más que el homicidio, que no tiene absolutamente ninguna lógica. Y lo que es peor, que el problema, las penas más eficaces no son las penas más altas, son las penas más inevitables. Y en eso no se incide. Esta es una idea también muy vieja en el derecho penal, aunque esté muchas veces me olvidaba, la escribía. Por aquí tenía la cita, Lardizábal, un viejo penalista español, aunque está en Becaría la idea y en muchos otros, le escribía a Carlos III diciendo, sepa su majestad que las penas más eficaces no vale para nada, por citarlo literalmente, amenazar con penas gravísimas que no se sabe si podrán ser aplicadas y que lo único que hace en verdad temible a la justicia penal no es la dureza del castigo, sino la constancia, rapidez y la seguridad de su actuación. Y en esto sí que hay muchas quiebras. Escribía Robert Kierkegaard, que es un teórico de la corrupción, tuvo una, que luego ha sido en 1999 escribía una monografía en la que establecía
lo que él llama la ecuación de la corrupción. Decía, corrupción es igual a monopolio de las decisiones más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Un sistema en que algunas decisiones hayan de ser tomadas por muy pocas personas, por una persona o por grupos monolíticos, en nuestro país, y eso es además un gráfico que en algún estudio está muy destacado, que hay un gran porcentaje de ayuntamientos monocolores por el sistema electoral, por diversas causas, y eso favorece la corrupción, porque son gobiernos en que no hay esos contrapesos internos. Cuando hay monopolio, cuando hay mucha discrecionalidad en la decisión, algo de discrecionalidad tiene que haber, sobre todo en determinadas materias, pero en nuestro país se ha aumentado esa huida del derecho administrativo, ha salido ya en la mesa antes, esa adoración de la autonomía municipal, convirtiéndola en que hay el urbanismo radicado en muy poquitas manos, con mucho poder discrecional, menos la rendición de cuentas, debilitamiento de los cuerpos de intervención. En los ayuntamientos eso ha sido la designación de secretarios o interventores que no pertenecen ya a los cuerpos nacionales y que por tanto tienen una dependencia con los políticos del lugar. Todo eso en nuestro país se ha fomentado mucho y ha hecho buena esa adecuación de Kierkegaard, que hay que contrarrestar pensando hay que disminuir esos monopolios, hay que disminuir discrecionalidad, y ahí tiene mucho que hacer, recuperar campos, el derecho administrativo, todo el tema del urbanismo, eso ha sido un caldo de cultivo porque todos estos factores estaban muy acentuados y hay que fortificar esos mecanismos de rendición de cuentas. También en esto alguien, yo creo que con un poco de exageración, aunque tampoco tanta, decía, es que el Tribunal de Cuentas se ha convertido, decía un poco exageradamente, se ha convertido en una sección de la Academia de Historia. Es un poco exagerado, pero efectivamente a veces cuando uno ve que están revisando las cuentas de hace 10 años, dices, yo creo que han acelerado y han metido un poquito, pero dices, esto no es serio, no está funcionando. ¿Derecho penal? Sí, sin duda que el derecho penal tiene también que hacer su papel, aunque últimamente, pues eso, la única idea que hay es subir las penas. De todas formas, decía, leo de nuevo a Kierkegaard, la corrupción, decía Kierkegaard, es un crimen de cálculo, no es un crimen pasional. En verdad, hay santos que resisten todas las tentaciones. Y hay funcionarios honrados que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo, en caso de ser atrapado o el riesgo de ser atrapado son muy pequeños, muchos funcionarios sucumbirán. Entonces hay que luchar por la inevitabilidad de las penas, el derecho penal dejarlo reducido a su ámbito, a su estricto, a ser la última ratio, a castigar los comportamientos más intolerables, pero dotándole de instrumentos eficaces que pasan por aumentar transparencia, medios de descubrimiento. Cuento por eso de que la corrupción no debe de salir rentable. Otra historia, esta vez del derecho romano. Ahora nos vamos al siglo III. La historia la cuenta esta vez Aulo Gelio. Aulo Gelio es un jurisconsulto romano que cuenta una historia de Lucio Vegacio. Parece que es histórica, no sé cuánto era de leyenda o cuándo no, pero Lucio Vegacio era un personaje romano
del cual Aulio Gelio dice que era homus improbus, que salía muy potentado, noble romano. Debía ser, hoy cualquier psiquiatra seguro que haría su agosto, sería un psicópata, porque salía por la calle y siempre se hacía acompañar por uno de sus esclavos que llevaba en una bolsita monedas de 2 ases. Entonces él iba por la calle, se encontraba con alguien, ¡puf!, y le pegaba un bofetón, sin motivo justificado ninguno, y a continuación su esclavo le daba una moneda de 2 ases, que era la multa que el pretor había fijado para los casos de golpear injustificadamente a alguien. Y así Luis Vegacio se desahogaba y le compensaba esos 2 euros. Cuando eso llegó a oídos del pretor, inventó lo que seguimos viendo de eso, la multa proporcional, una multa que tenga en cuenta no solo la gravedad de lo hecho, sino también la capacidad económica del que la elabora. La corrupción no puede ser un crimen rentable. Por tanto, hay que reducir la invisibilidad, sobre todo, y eso no tiene nada que ver con subir las penas, y más que subir las penas, hacer que nunca compense. Ahí sí que hay que reconocer que se ha ganado mucho, aunque luego no se corresponda con la eficacia, en la medida en que el dibujo que diseña el Código Penal, que de hecho yo creo que es hoy día correcto, suficiente, o sea, no es un problema de que las penas sean pocas, prevé también el comiso de las ganancias, un comiso que puede ser el comiso de equivalente, prevé también, que otros de los temas, la demolición de lo construido cuando se trata de corrupción urbanística, algo en lo que también se había cedido muchísimo, y regresaba ese construye que algo queda, ¿no? O sea, que dice, bueno, construye aunque sea ilegal, luego aquello permanece. Eso, ahí no se puede ceder nada, porque si no hace compensable la corrupción. Lo que hace falta es ganar en que eso efectivamente se implemente en la práctica, que no sea solamente un diseño teórico. Y acabo, tenía apuntadas otras ideas, pero las tengo pasadas por escrito, con lo cual yo creo que eso me disculpa de detenerme en ellas. Una última. Ojo que esa pelea por la corrupción y esa obsesión por el derecho penal, olvidándonos de otros ámbitos, del derecho administrativo, de la transparencia, de fortificar la intervención, de fortificar los controles, esa obsesión por el derecho penal a veces puede ser también perversa y puede llevar a corromper el propio derecho penal, a hacer, digo, algunas cuestiones. Una, los arrepentidos, básico para luchar contra cualquier tipo de criminalidad organizada, como es la corrupción. Y el Código Penal, me parece, la Ley Procesal Penal y el Código Procesal Penal que está en proyecto prevén algunos mecanismos en que se beneficia al que levanta la manta y denuncia. Nosotros ahí en una... Ahora, eso hay que manejarlo también con cautela, porque en eso también desde Beccaria, Ferrajoli, hay toda una corriente penal que lo mira con mucha desconfianza, que piensa que en ese premiar la delación hay algo inmoral y sobre todo hay un peligro de deslizarse hacia todo el problema de los pentiti que hubo en Italia, que es grave. Entonces, es eficaz, pero ojo, no poner todo en esa. Otra idea, el uso perverso de la prisión preventiva. Algo que pasó en Italia con aquel fenómeno, por lo demás, con un gran mérito histórico, que fue el de Mano Puliti, el de la época, que luego dice, pero si después de aquello, si lo mismo, aquel fenómeno que de unos jueces, los jueces de Milán, que jubiló a toda una clase, a toda una generación de la clase política italiana, y en que la prisión preventiva se usaba perversamente, ingresaban en prisión, y hasta que no delataban a los que no se convertía esa prisión en arresto domiciliario, de forma que actuaba automáticamente, y eso es perverso, ¿no? El fin no justifica los medios. Esos retorcer el derecho penal, eso es perverso. Por tanto, o la idea de crear algunos delitos es
Hay algunos que dicen sí, pero que tengan de verdad esa entidad. Queda por fin, pero no sé si el texto escrito acabará publicándose o no, dos ideas más procesales que iban por donde apuntaba el profesor López de la Osa. Fortificar también la independencia de todos los aparatos judiciales, en la cabeza está la Fiscalía, y creo que la acción popular, que tan denostada está, que efectivamente tiene tantísimos usos perversos y abusos de la acción popular, que consiste, lo digo porque ustedes no estarán familiarizados, consiste en que nuestro país no solo, y es una peculiaridad de nuestro país, no solo puede acusar el fiscal, sino que cualquier ciudadano puede personarse en una causa y acusar, aunque no sea el perjudicado por el delito. Eso ciertamente tiene muchas patologías, pero yo creo que hay un fondo también de frutos buenos que conviene no machacar. Decía, y con esto acabo, escribía Solón, lo explica Plutarco, concedió indistintamente a todos el poder de presentar querella en nombre del que había sido agraviado, porque herido que fuese cualquiera o perjudicado o ultrajado, tenía derecho el que podía o quería citar o perseguir en juicio al ofensor, acostumbrando así el legislador a todos a poder presentar querella en nombre de que hubiese sido agraviado, porque todos se sentían ofendidos por esa ofensa. Hay algo de romanticismo en esto y la práctica, pero también la acción popular ha dado frutos buenos, y creo que en el Código Procesal Penal se la limita a los delitos cometidos por los funcionarios públicos, a los delitos contra la corrupción, y me parece que eso también hay que preservarlo. Decía Voltaire que cuando las bocas del auditorio empiezan a abrirse, debe de cerrarse la boca del ponente. Voy a darle la razón y a cerrar mis labios. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a los tres. Yo creo que tenemos un tiempo para la reflexión y el turno de preguntas, o sea que si de manera ordenada van ustedes levantando la mano, son disciplinados, concisos y breves, saldremos todos ganando. No hay un micrófono, pero si sacas voz de tenor. Bueno, en primer lugar, agradecer a los ponentes su exposición, creo que ha sido bastante agradable también escuchar. Aprovechando sobre todo la última intervención del magistrado Antonio del Moral, que me ha parecido muy interesante, también la cita romanista. Yo soy romanista, soy doctor en Derecho Romano, entonces todo lo que sea romanista, la cita de Eulogelio, también parece agradable al oído. Has señalado una una idea que me gustaría que se desarrollara un poco, ¿no? El tema de la importancia no tanto de la gravedad de las penas, esa idea de la última ratio del derecho penal, tanto la gravedad de las penas como la aplicación, la aplicabilidad de las penas. Es verdad que hay penas pecuniarias en el derecho administrativo sancionador que pueden de sobra echar atrás la posible intención de cometer un delito, más que el propio derecho penal. Yo aquí me gustaría lanzar una pregunta a la mesa. ¿Tenemos demasiados aforados en España? ¿Hay demasiados sujetos con un privilegio aforado que en el principio tuvo mucho sentido, en el sentido de garantizar esa libertad de expresión de los partidos políticos, de los políticos, etcétera? ¿Tenemos demasiado aforado? ¿No será eso quizá un obstáculo para la aplicación de justicia para la justicia en esta lucha contra la corrupción que se pretende? Sí, a la pregunta yo contestaría sí. Tenemos demasiados, ¿no? No creo que ese sea el problema. O sea, me parece que eso puede tener algo que ver, pero no creo que el problema sea del aforamiento o no aforamiento. Me parece que la impunidad de la corrupción, del fenómeno de la corrupción, que se puede decir que efectivamente bien, hay de entrada
una bolsa de impunidad que es lógica. O sea, en los delitos de homicidio, quizás menos, en los delitos de tráfico de drogas y tal, es lógica y es el tributo que tenemos que pagar por mantener un mínimo de garantías, unos equilibrios, por no tener un estado policial. O sea, que hay, en la corrupción también hay unos núcleos de impunidad que me parece que son más amplios que en otras materias, quizás porque sea una delincuencia mucho más difícil de perseguir, aparte de que haya esos mecanismos que no están suficientemente afilados. Ahora, no creo que sea un problema ligado a los fueros de determinadas personas. Me parece que incluso en esa bolsa, vamos a llamarla así, de impunidad, pues encontraríamos igual porcentaje de aforados que de no aforados. De todas formas, sí, me parece que se han dispensado aforamientos con demasiada alegría, que eso no necesariamente dificulta que hay fueros en los que hay pues algunos que les gustaría estar aforados en el juzgado de no sé dónde, que está completamente atascado y completamente inundado, y sin embargo, pues en un Tribunal Superior de Justicia que tiene poco trabajo, pues al final el magistrado instructor pues está muy pendiente de esa única causa o esas dos causas. Creo que el problema es de ineficacia de la justicia y efectivamente pues la justicia carece de muchos medios, incluso en los casos que están, pues, tarda. Algo también de connatural hay en esa lentitud de la justicia, pero hay mucho de falta de medios. Aún así yo diría, sí, me parece que hay que replantear los fuegos, y aún así yo diría también hay que replantear, aunque en eso ya me parece que la práctica es el suplicatorio. O sea, que hoy día el suplicatorio, que es la institución en virtud de la cual el Poder Judicial tiene que pedir autorización a las Cortes Generales para procesar a un diputado o a un senador, eso tenía sentido en un sistema de separación de poderes. El origen histórico está en decir, es que el Poder Judicial no debe de poder alterar la composición del Congreso. Pero claro, hoy, en el siglo XXI, pensar que un juez que pide un suplicatorio lo está haciendo porque quiere alterar la voluntad del Parlamento, es decir, pero ¿en qué mundo estamos, no? Pero si estos son los partidos y están ya tal, o sea, eso ya es un atavismo, me parece, histórico. Eso se ha enmendado, está en la Constitución, por lo cual hay que mantenerlo, se ha enmendado por el Tribunal Constitucional, que ha dicho que la denegación de un suplicatorio tiene que ser motivada, y eso ha provocado que se concedan todas, salvo, pero cuando llega el momento, porque yo me acuerdo en el 2001, me parece, no sé cuándo se disolvieron las cámaras, el último día de la, no sé, me acuerdo si fue en la legislatura 2001 o en la del 90, me acuerdo, pero eso me acuerdo perfectamente, en la última sesión del Senado, que había 3 suplicatorios pendientes, el día antes de la disolución, se denegaron todos los suplicatorios que estaban pendientes. Y dices, pero esto ya es el... Entonces dice, hombre, hay una práctica muy extendida de eso, pero de vez en cuando se cuelan esas corruptelas que no tienen sentido. Pero aún así yo digo, sí, yo reduciría los aforamientos, me parece que el suplicatorio está razonablemente rodado y por tanto no hay problema de eso, pero no creo que eso sea, en este sentido, favorecedor de la impunidad. No sé qué opinión tendrán los compañeros de mesa. Bueno, yo quería hacer 2 intervenciones. Una, en principio, para el señor magistrado. Yo creo que estoy de acuerdo en que más que aumentar las penas es hacerlas eficaces, pero yo empezaría, ¿no cree usted que hay que empezar por tipificar algunas conductas? Que están ocurriendo muchos casos muy graves de una corrupción económica enorme, caso de cajas de ahorros, de que ha costado miles de millones de pesetas, de gestiones de empresas, y que realmente no está tipificado. Sí, por ejemplo, está tipificado en el ámbito mercantil. Cuando un consejero, un administrador, tiene un administrador desleal, está previsto que tenga su responsabilidad patrimonial. Pero en el caso de los políticos, empezamos por el hombre invisible, ¿no? Que ya es invisible. O sea, quiero decir que hay que empezar por descubrirlo. Después de descubrirlo hay que investigarlo.
Después de investigarlo hay que probarlo. Después de probarlo hay que juzgarlo. Luego vienen los aforamientos. Y luego viene la prescripción. La mayoría de los casos, cuando se juzga, los delitos están prescritos. Sobre todo estoy refiriéndome a la corrupción, a la gran corrupción, ¿no? A la corrupción de la clase alta. Y después, pues eso digo, se le juzga y está prescrito. Y finalmente, en los pocos casos que se condena, que ya no está, que como usted decía, se dice vamos a tipificar las conductas para el futuro, pero oiga, esto es como lo de los delitos. Si el que se tipifique para el futuro quiere decir que a todos los delitos anteriores, por el principio de legalidad, no se les aplican. O sea, que esto es vamos a ser buenos, vamos a ser transparentes en lo sucesivo. Estos son engaños sobre engaños. Y después el paso final es que cuando se condena, y aquí viene lo que le quiero preguntar, viene el indulto. Entonces, ¿qué opina usted de los indultos? Y al señor Nassarre, yo también soy una persona... Señor Nassarre, yo también soy, por mi edad, una persona que he vivido todo el proceso de la transición, me acuerdo perfectamente, tengo muy buena memoria de todas las distintas etapas, la primera de UCD, bueno, la predemocrática, la democrática, el socialismo de Felipe González del 82 al 96, Suárez, me acuerdo perfectamente, soy un gran lector de periódicos y tengo... Pero ¿no cree usted, aunque no ha salido un poco en la ponencia, sale mucho en los políticos, ¿no cree usted que, y que conste que esto no es una crítica a lo que ha sido la transición, que ha resuelto muchos problemas, etcétera, pero que hay una muletilla todavía, aparte de los enormes problemas de las autonomías, un Estado superdimensionado, etcétera, que no vamos a entrar en ello, la pregunta concreta, que hay que empezar a olvidar el mito del progreso de la transición, que estoy de acuerdo y no quiero hacer demagogia, que con la crisis económica que hay, pero les hablo ahora como indignado de la clase media, no indignados del sol, que realmente el final de este proceso de todos estos partidos políticos, que ya es igual a quien votes, es igual, porque realmente cuando ahora lo último que ha habido ha sido una elevación brutal de impuestos, un empobrecimiento de la clase trabajadora, un déficit de la tarifa de luz, que yo no sé qué ha subido el 150% en... ¿Saben ustedes, alguno de aquí conoce usted lo que es el déficit de tarifa, lo que es esto? No sabemos lo que es, pero siempre parece que hay un déficit que nos está... Las subidas del IBI, las subidas del IVA, las subidas de no sé qué, en resumen, el final de este proceso es una devaluación interna y un empobrecimiento de la clase media que se podría cuantificar del orden del 40% o el 50%. O sea, en unos años nos hemos reducido el nivel de vida a la mitad. Y no le hablo del caso Bárcenas, ni de los ERES, ni de nada. ¿Qué piensa usted de eso? Vamos a ver. Yo voy a ser un poco también... Tipificaría un solo delito. O sea, yo ahora mismo diría, no, más derecho penal, no, por favor, no, gracias. Tipificaría solamente, yo pondría un delito que sería, esto es un poquito grotesco, pero vamos, que sería al político, legislador, diputado, senador, que propusiese la aprobación de un delito inútil, será castigado con la pena de tal. Ese me parece que es el único delito que existe en el Código Penal. Llevamos 18 años de Código Penal y lo han cambiado 30 y tantas veces. Y las cosas siguen estando ahí, porque no es un problema de tipos, no es un problema de tipos penales. Hay algunas cosas que se han ajustado. Efectivamente, la prescripción había que subir los plazos, se han subido. Pero al final, las cosas siguen, porque el problema es uno de medios, que ahí sí que me parece que se puede hacer mucho. O sea, de dotar a los juzgados de unos medios mucho más especializados, que me parece que son los grandes olvidados de la justicia. Pero otro es un problema de pruebas, de que nos hemos dado, y yo a eso no estoy dispuesto a renunciar por nada, nos hemos dotado de un sistema de garantías en que a una persona, si se duda, no se mete en la cárcel. ¿Y eso beneficia al asesino? Sí, sí. Y a una persona, si se duda, no se le condena por corrupción. ¿Y eso beneficia al corrupto? Sí, al corrupto y al no corrupto. Y en que en prisión preventiva pues se utiliza lo mínimo posible y no se le dice, mira, tu prisión preventiva hasta que cantes, ¿no? Y entonces yo a eso no estoy dispuesto a renunciar.
Y yo me parece que el problema de la impunidad de la corrección no es un problema de que en mi Código Penal no aparezca esa conducta, ¿no? Y cada vez aparecen más, ni de que la pena sea muy leve, ¿no? El problema es de que la máquina de la justicia funciona muy mal y otras veces dices, hombre, pues sí, si quitamos abogado defensor, si quitamos todas estas cosas que engorrosas son, un juicio, un no sé cuánto, llamar a los testigos, luego los testigos se echan para atrás, luego lo que parecía claro pues se oscurece porque han untado al testigo y tal. Sí, pero yo no estoy dispuesto a renunciar a ese juicio de las cosas que sí, que lastran. Pues me parece que no es un problema, por lo menos, de derecho penal sustantivo, sí quizás de dotar de eficacia a los juzgados penales. Y me parece que enfocarlo por el derecho penal sustantivo me parece que es engañar. Así, realmente, o sea, me parece, cuando yo oigo que la respuesta tal va a ser, vamos a endurecer las penas, digo, ya nos están estafando de nuevo, porque son penas que están en el Código Penal y que no se impondrán nunca a nadie. Me parece que los problemas son los que... Por eso no creo que ese sea el problema. Sí que es verdad, y en esto, que muchas garantías en el proceso penal, y en eso hay que darle las gracias a la corrupción, ¿no? Que muchas garantías en el proceso penal pues han empezado a aparecer más cuando se ha imputado a determinadas personas poderosas. Hasta que empezaron todos los fenómenos de prisión, con motivo del GAL, de tal, de no sé cuánto, nadie se había planteado que por qué el juez de instrucción podía decretar la prisión preventiva directamente. Y entonces pues salió un escándalo, salió el decir, bueno, la prisión preventiva no puede ser tal. De eso se beneficiaron también los que no estaban implicados en esos procesos. Ahora, cuando surgen estas cosas, se habla de por qué la publicidad, cosa de que no nos acordamos nunca cuando sale un presunto asesino, un presunto violador, sale la foto, un terrorista, o tal, no sé cuánto. Acá empezamos a preocuparnos de cómo preservar la presunción de inocencia y el de esto. Bien, esos son efectivamente garantías que parece que las tenemos más vivas, o que los políticos tienen más vivas, cuando se ven ellos afectados. Bueno, yo no estoy dispuesto a renunciar a esas garantías, por eso me parece mucho más eficaz, efectivamente, el derecho penal manejarlo con eso, dotarlo de más aceite para que esté eso bien engrasado y para que funcione mejor. Ahora, el derecho penal nunca va a acabar con las cosas, ¿no? Porque hay unos lastres, pero que han sido grandes logros de la civilización, por tanto no prescindamos de ellos, no podemos prescindir de ellos. Sí que es verdad que el indulto también me parece que es una cosa atávica, o sea que hoy día, aunque está en la Constitución y tal, me parece que hoy día el indulto, que sirve en ocasiones, también en estas materias tenía que tener un manejo mucho más contenido. Ahora, tampoco quiero renunciar al indulto, porque el indulto sirve muchas veces para pobres desgraciados que han tenido una pena tremenda, que están rehabilitados, que haga eso, pues sirve muchas veces para temperar eso y para adecuarlo a la justicia. Por tanto, tampoco quiero renunciar a la institución del indulto, porque entonces esa corrupción va a ser también corrupción del derecho penal, y no quiero. Sí. ¿Querías? Muy brevemente. Yo entiendo su pregunta y, o sea, yo no he, en fin, no me he referido a la democracia de la transición, diríamos, como muletilla, sino de alguna manera por considerar que era necesaria una identificación del periodo democrático, lo podía haber dicho la democracia de la Constitución de 1978, es decir, el sistema político que los españoles, después del régimen de Franco, nos dimos. Entonces, lo que quiero decir es que los errores, las deficiencias que ahora hemos visto palpablemente con esta crisis que se ha producido en el seno del mismo sistema, lo podemos o arreglar desde dentro, para entendernos, a través de reformas que, digamos, resuelvan las deficiencias, o si el sistema es incapaz de hacer las propias reformas, puede venir un vendaval que derrumbe el sistema con todas sus consecuencias. Por ejemplo, en el tema italiano, es decir, acabó la llamada Primera República y trajo a Berlusconi. Bueno, nosotros estamos en ese riesgo, en esa tesitura, y eso es lo que yo, en fin, hay que decir. Yo creo que hay muchas cosas que reformar.
el Estado de las autonomías, el tema del endeudamiento, lo que hemos dicho, los controles de mejoras de la administración, los controles y del propio proceso, diríamos, democrático de los partidos, instituciones, etcétera, que se han puesto de relieve en esta crisis. Muchas